¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión Sociedad Transparente que a cada semana transmitimos con el apoyo de Puebla TV a través de Canal 26 y la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado, la CAIP. Le invitamos a que siga nuestras actividades en nuestra página de internet www.caip.org.mx. Y bueno, en la emisión de hoy vamos a tener oportunidad de conocer diferentes puntos de vista en torno a los avances, pero también a los retos y desafíos que enfrenta el derecho a la información en México. Es la tercera evaluación que se va a hacer a nivel nacional de cuál es el estado que guarda el acceso a la información y la transparencia en nuestro país, y para lo cual, digamos, pues la idea es medir cuál es este estado, porque partimos de una premisa que aquello que no se mide no se puede superar y no se puede mejorar, y entonces la idea es hacer un diagnóstico de cuál es la situación. Hay que decir que las dos anteriores métricas, el país en términos generales ha mostrado un avance de un promedio general que tuvimos en la primera medida del 2007 de 5.9, como si alguien no pasamos de panzazo. En la segunda medición, que fue en el 2010, ya el país sacó 7.4, esperamos que obviamente la métrica del 2013 podamos mejorar esta calificación. ¿Qué es lo que se mide? Pues se mide, uno, la información que debe estar en los portales de internet, principal, la información más relevante, que es común a todas las leyes, como puede ser el directorio, la nómina, el presupuesto, las auditorías, entre otras cuestiones. Se mide si esa información está ahí, con qué calidad está ahí, con qué oportunidad. También se hace el asunto del usuario simulado, que es algunos investigadores que están contratados por la empresa, que en este caso va a desarrollar el estudio, que es el CIDE, hacen preguntas iguales a todos los sujetos obligados que van a evaluar. No son todos, es una muestra de 22 sujetos obligados, algunos del Ejecutivo, otros del Legislativo, otros autónomos, y también se hace esta medición, y finalmente también se mide las capacidades institucionales que tiene. Esta medición creo que es muy oportuna porque serán los resultados de hasta dónde hemos llegado en materia de transparencia antes de la reforma constitucional, que todos esperamos sea aprobada, y nos dará, digamos, después de años, de unos 2 o 3 años de aplicar la reforma constitucional, si esta realmente cambió la dirección o profundizó la calidad de la transparencia en el país. Siglo XXI. La tecnología está en todos lados. En nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la calle, y su uso se encuentra cada vez más incorporado a nuestro estilo de vida, agregando valor a nuestras actividades cotidianas. Nos informa, nos ayuda, nos entretiene. La usamos para relacionarnos, realizar trámites, comprar, vender, trabajar y aprender. Potencia la operación y el funcionamiento de empresas, organismos públicos, el control vial, servicios de electricidad, agua, telefonía y hospitales. ¿Qué ocurriría si los semáforos colapsaran y una ambulancia no llegara a tiempo? ¿Qué pasaría si alguien robara nuestra información y se hiciera pasar por nosotros sin que lo sepamos? ¿Podría ocurrir esto? Juan recibe un correo electrónico con un archivo adjunto. María utiliza la computadora de la oficina para publicar un video familiar en internet. Pedro está descargando música y conectado a un portal de juegos en línea. Aunque Juan no esperaba ese correo y le parecía rara su redacción, decidió igualmente abrir el archivo adjunto, que en este caso contenía un virus. Como resultado, se infectó su computadora porque no estaba correctamente protegida y el virus se propagó rápidamente por la red al resto de las estaciones de trabajo, ocasionando serios problemas. El departamento de sistemas comenzó a recibir llamadas de varios usuarios y detectó el problema, pero no podía descargar las actualizaciones para los sistemas y antivirus porque María y Pedro entorpecían la conectividad general. Atención al cliente comenzó a experimentar grandes demoras en el sistema. El virus capturaba las conversaciones por chat y los correos de todas las computadoras. En una de las comunicaciones capturadas,
el jefe le suministraba a su secretaria la clave de acceso al sistema. El objetivo del virus fue cumplido. Permitió a un tercero robar información y controlar el sistema informático, perjudicando gravemente el funcionamiento de toda la organización. Estos riesgos y problemas pueden afectar a una persona, una familia, un organismo público, una empresa, una entidad financiera, un hospital y hasta a una planta de energía. Debemos tomar una actitud responsable frente al uso de las tecnologías en cada uno de los roles que ocupemos. En todos los casos, será necesario informarse, aprender, conocer los riesgos y tomar los recaudos necesarios. En el ámbito laboral, será necesario capacitar al personal e impulsar la creación y adopción de políticas y procedimientos de seguridad. Ocuparse de la seguridad informática debe ser un tema en la agenda, antes que la agenda sea ocupada por los problemas de seguridad. Un compromiso individual con estas pautas redundará en una mayor seguridad para todos. La tecnología está en todos lados. Conozcamos sus riesgos. Semana de Transparencia, 23 y 24 de octubre 2013. Tecnológico de Monterrey, Auditorio del Parque Tecnológico. Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado. Informes e inscripciones 777-1111 caip.org.mx/Semana 2013. Semana de Transparencia, 23 y 24 de octubre 2013. Tecnológico de Monterrey, Auditorio del Parque Tecnológico. Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado. Informes e inscripciones 777-1111 caip.org.mx/Semana 2013. ¿Qué tal? En efecto, estamos aquí en Vitrina Pública y como ya se mencionaba, vamos a platicar un poco sobre cómo es este proceso de poder sustanciar, dicen los abogados, los recursos de revisión, es decir, cómo se va trabajando, cómo se va integrando, qué se hace desde el primer momento que se recibe el recurso hasta llegar al final. Y para ello está con nosotros uno de los secretarios de instrucción de ahí de la CAIP, el abogado Antonio Torres Porras, para platicarnos precisamente sobre este tema. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vero, ¿cómo estás? Bien, gracias. Platícanos, abogado, ¿cuál es este proceso? Porque bueno, la gente sabe que tiene derecho a presentar un recurso de inconformidad o de revisión, como se le llama, para poder inconformarse acerca de las respuestas que le da el sujeto obligado a quien dirige la solicitud de información. Pero ¿qué pasa en este ínter? ¿Cuál es el trabajo que ustedes realizan como abogados de la comisión? Bueno, efectivamente, como comentabas, existe el recurso de revisión, que es la posibilidad que tiene el solicitante, las personas, para inconformarse ante la respuesta del sujeto obligado, es decir, las dependencias, los entes públicos a los cuales se le remite una solicitud de información. En inicio de cuentas, esta solicitud, más bien dicho, este recurso de revisión tiene que presentarse ante la comisión, es decir, ante la CAIP, que es el órgano garante para garantizar el acceso a la información pública. En este recurso de revisión, el coordinador general jurídico analizará de primera instancia si el recurso de revisión es procedente. Es decir, tiene que verificar algunos requisitos de ley que señala nuestra ley de transparencia que debe cumplir para darle trámite al recurso de revisión. Entre ellos tiene que tener el nombre del recurrente, el sujeto obligado al cual se dirigió la solicitud de información, alguna dirección o un correo electrónico para que se le pueda notificar los requerimientos, algunas notificaciones por parte del desahogo del procedimiento. También tiene que tener sustancialmente, lo que es más importante, los agravios o en qué le afectó la respuesta del sujeto obligado. También hay un punto muy importante en la ley de transparencia que ha venido dificultando un poco la sustanciación del recurso de revisión, que es la ratificación. Es un tema que un poco polémico. Y ha causado incluso dolores de cabeza para los propios solicitantes, que pudiera a lo mejor en ocasiones hasta desanimarlos, ¿no? Porque tienen que ratificar el recurso. Así es, el punto es la ratificación. Lamentablemente, bueno, si el recurso de revisión es interpuesto ante la comisión mediante escrito, bueno, aquí no opera la ratificación, no sale la ratificación. Pero si es a través de un medio electrónico, como puede ser a través de un correo electrónico, a través del sistema Infomex, que es el sistema electrónico para remitir las solicitudes de información, o en su caso los recursos de revisión, ahí sí es necesaria la ratificación. Y la ley prevé dos supuestos.
En la primera, si vive el recurrente en la capital poblana que se encuentra la comisión, tendrá que venir a ratificarlo personalmente. Pero si se encuentra fuera de la capital, tendrá que, bueno, puede enviar un escrito en donde ratifique el recurso de revisión y este tendrá una firma que verifique que está pronunciándose al respecto del recurso de revisión. Entonces, estamos en el paso de que se integran las pruebas, tú preguntas al sujeto obligado que te explique por qué respondió lo que respondió o por qué no entregó respuesta alguna. Una vez que tienes tú esa parte, más la queja de la persona que solicita la información, ya te dedicas tú a armar, digamos, el rompecabezas y ver quién tiene la razón, ¿no? Todavía hay un punto intermedio. Una vez que son turnadas las pruebas, se valorarán, se verificará qué pruebas son pertinentes, qué pruebas servirán para el desahogo del procedimiento. ¿Quién presenta las pruebas? ¿El sujeto obligado o la persona que presentó la solicitud? Los dos tienen esa posibilidad. El sujeto obligado, al momento de rendir su informe justificado, presentará las pruebas, cuál puede ser la solicitud de información, la respuesta que se le proporcionó, en dado caso si hay alguna ampliación para el término para dar respuesta, también integrará esa como prueba, ¿no? Y el sujeto obligado, el recurrente, podrá interponer, presentar como prueba también la misma solicitud, el recurso de revisión y la respuesta, ¿no? Normalmente son los mismos documentos que presentan y con base a ello ya tenemos elementos suficientes, aunado a la investigación que viene posterior, para dar una respuesta, una resolución respecto al recurso de revisión. ¿Qué tiempo pasa para que eso transcurra, para que ustedes tengan terminado este recurso y ya tengan una respuesta y se pueda subir al Pleno para su aprobación? Una vez desahogadas las pruebas, se pasará al término de resolución, este expediente, y tendremos 30 días hábiles para emitir una resolución. Y la ley nos permite la posibilidad de ampliar ese término por 30 días hábiles más. Es decir, tiene que existir una causa justificada para que la comisión, es decir, las ponencias, puedan ampliar ese término para dar la resolución correspondiente. Y bueno, ya este plazo debe cumplirse y ustedes lo enlistan, como le llaman, para que se analicen las sesiones de Pleno. Así es, se enlista este recurso de revisión cuando ya está en término para dar respuesta, para resolverse. Se notifica a las partes, al sujeto obligado y al solicitante, que ya su recurso va a ser resuelto en una sesión pública de la comisión. Se presenta en la sesión pública, los comisionados exponen el proyecto de resolución y en esa sesión se vota a favor o en contra de la resolución planteada y a efecto de otorgar la posibilidad de que se dé la información o en su caso verificar que está clasificada la información o alguna otra determinación que diga el Pleno. Estas sesiones son importantes porque allí le explican, puede acudir la persona que solicitó la información y puede acudir también el sujeto obligado contra quien se interpuso el recurso. Es interesante porque es un juicio, ¿no? Es un juicio en público, usted escucha los argumentos del comisionado a quien le correspondió ese recurso, la ponencia que como ya se denomina, y además los puntos de vista de los demás comisionados si es que los hubiera. Es un debate que enriquece mucho y que a las personas, pues a los ciudadanos comunes y corrientes que de repente decimos, ¿y eso qué es? ¿Qué término? ¿De qué se trata? ¿O de qué está hablando? Allí te enteras muy bien, de manera muy precisa y es, insisto mucho, muy enriquecedor porque se refleja el trabajo que hicieron los abogados para poder integrar y llegar a esa conclusión del recurso de revisión correspondiente. En este caso estamos hablando con uno de nuestros abogados y que, realiza todo este trabajo, ¿no? En efecto, en esas sesiones del Pleno, cada uno de los comisionados expone los motivos por los cuales emitió la resolución en cierto sentido. En ese momento se presenta a los demás comisionados y cada uno de ellos tiene la posibilidad de hacer comentarios al respecto, si está a favor o en contra, o por qué sí o por qué no acompaña ese proyecto de resolución. Entonces, como efectivamente dice Vero, es muy enriquecedor ese momento, porque precisamente las manifestaciones jurídicas por parte de los comisionados están presentes y también, lo hacen de una manera también dinámica y didáctica para las personas que se encuentran ahí presentes, en el sentido de que puedan entender el motivo por el cual se resolvió en ese sentido. Muy bien, pues entonces este es muy rápido, un panorama rapidísimo de todo el trabajo que hacen los abogados, que si yo le contara, de repente sale humo de los sillones y de los cubículos de mis compañeros porque están muy comprometidos con su trabajo de investigar, de solicitar la información con el sujeto obligado, de ir incluso a hacer diligencias, porque esa es otra parte que también puede y contempla la ley, que pueden ustedes solicitar la información cuando está reservada, por ejemplo, para verificar que exista o no exista el acuerdo, la información, etcétera, y que concluye pues en un recurso de revisión que se lee en 10 minutos máximo y que se resuelve pues muy rápido, ¿no? Aunque tengan que cumplirse plazos correspondientes, pero que es el producto de un trabajo muy exhaustivo que realizan ustedes como abogados. Así es, en esos 60 días que tenemos, 30 días aproximadamente, pueden pasar muchas circunstancias, ¿no?
También la ley prevé el artículo 85, en dado caso que el sujeto obligado presente una ampliación de información, es decir, amplía la respuesta que proporcionó en un momento al recurrente, al solicitante, y la comisión tiene que verificar si estos puntos, estas respuestas, cumplen totalmente con lo solicitado, y en ese sentido se puede sobreseer el asunto, el recurso de revisión. Y por sobrecimiento, pues se entiende que ya se deja sin materia, sin análisis el asunto. Ya no hay conflicto, ya no hay pugna, ¿no? Muy bien, pues abogado, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Pues no, nada más agradecerle su tiempo y pues ojalá se animen a hacer más solicitudes de información. Obviamente, a través del ejercicio del derecho al acceso a la información pública es como podemos estar inmersos y saber sobre las acciones de nuestros gobiernos, de nuestras autoridades. Entonces, por favor, anímense a solicitar información. Abogado, gracias porque la próxima semana vamos a hablar precisamente de esto, de cómo hago una solicitud de información y los pasos que hay que seguir. Muchas gracias. Sí. Hasta la próxima. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? En efecto, estamos en Vitrina Pública y en esta ocasión, como ya lo comentaba la comisionada, estaremos platicando con Aida Acuayo. Ella es la encargada de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Comisión, de la CAIP. Y bueno, en primera instancia, pues dijeran por allí, primero lo primero, ¿no? ¿Qué es una Unidad de Acceso a la Información? Aida, buenas tardes. Buenas tardes, Vero, ¿cómo estás? Pues una unidad de acceso es la instancia interna de un sujeto obligado que se encarga de recibir, básicamente, y de dar trámite a las solicitudes de información que le hacen ustedes, los ciudadanos o las personas morales, a los sujetos obligados. Esta unidad, esta oficina tiene que existir por ley, no hay de otra, ¿no? No, no hay de otra. De hecho, el capítulo 2 del título segundo de la ley nos dice claramente cuáles son las atribuciones de las unidades administrativas de acceso. Básicamente tienen que ser el vínculo entre el solicitante y el sujeto obligado. Tienen que ser también el vínculo entre el sujeto obligado y la Comisión para el Acceso a la Información Pública cuando se interpone un recurso de revisión. A ver, exacto. Explícanos, ¿cómo funciona? ¿Qué hace? A la unidad de acceso les llega una solicitud de información a un sujeto obligado X, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, se me ocurre, ¿no? Donde yo pueda preguntarle qué trámite tengo que realizar para poderme hacer acreedor o acreedora a una beca, para poder estudiar a lo mejor en el extranjero, ¿no? Llega la solicitud a la unidad de acceso a la información y luego... Y luego, pues ahí es donde viene el primer problema para la unidad de acceso, ¿no? La unidad de acceso tiene que ver quién es la unidad administrativa responsable de esa información. Una vez que definimos quién es la instancia que debe darle contestación, lo que hacemos es que turnamos la solicitud de ustedes, los ciudadanos, a esa área competente. Tiene que saber entonces el organigrama completo de su dependencia, ¿no? Porque si no, ¿a quién se la va a turnar, no? Tiene que saber cómo funciona y cuáles son las atribuciones de cada oficina. Así es. De hecho, la unidad administrativa de acceso tiene que tener conocimiento absolutamente de todo, de todas las áreas de su dependencia, de su entidad, de su organismo, para saber a quién le va a turnar la solicitud. Una vez que se la turnó, ya saben las áreas que tienen 10 días hábiles para dar contestación a las solicitudes, si es que son sujetos competentes. Si tienen la información en su poder, ¿no? Así es. A ver, ahora, si yo la entrego, yo como unidad la entrego, oye, ¿sabes qué? Te toca becas, y ahí te haces bolas y tú sabes a qué hora contestas. No, tienes que darle seguimiento, ¿no? Porque de repente ocurre que con algunos sujetos obligados dicen, pues yo se la pasé a mi compañero de al lado y nunca contestó. Sí, no, de hecho, una de las atribuciones de la unidad de acceso es recibir, dar trámite a la solicitud y darle seguimiento, porque finalmente las respuestas deben de salir también vía unidad de acceso a la información. Exacto, esa es la siguiente pregunta. Así ¿Cómo es. se envían las solicitudes? Ya como ciudadano, ¿cómo puedo acceder? Normalmente se hace por internet, porque ahora toda la información que tú quieres saber te metes al internet, a un buscador, y ahí preguntas, ¿no? Claro. Pero hay quienes no tengan el recurso de internet. ¿Cómo puedo yo hacer una solicitud formal ante un sujeto obligado? La ley prevé esto en su artículo 48, la ley es muy clara y dice que primero ustedes pueden hacer por escrito material, es decir, en un papel, en una hoja, pueden hacer su solicitud de información. No tiene que ser necesariamente por un medio electrónico disponible, que también lo prevé la ley, pero en primera instancia es por un escrito, Una hoja de mano puedes hacerlo, ¿no? Así es, y pueden hacer su solicitud. De hecho, la ley también prevé en el artículo 11, fracción 23, si no estoy mal, los trámites, requisitos y formatos que deben de tener los sujetos obligados
en su página disponibles para hacer solicitudes. Pero esto no implica que un sujeto obligado te pueda decir a ti ciudadano que forzosamente tienes que haber metido tu solicitud vía el formato que tenía. No, pueden hacerlo en un escrito libre, inclusive hecho a mano, porque no todas las personas utilizan o saben ocupar una computadora. Ese formato es nada más para que sea una guía, para que se facilite al ciudadano el hacer la solicitud, ¿no? Así es, porque hay algo muy importante. Todas las solicitudes tiene prevista la ley que debe de contener por lo menos 5 o 6 puntos que son fundamentales. Datos, la solicitud. Debe de contener el sujeto obligado al que van a dirigir la solicitud, eso es importantísimo. Tengo que saber a quién le voy a preguntar. Sí. 2, el nombre de la persona que está preguntando y la dirección que van a disponer o correo electrónico para recibir la información o notificaciones. También es importante que describan muy claramente qué es lo que están requiriendo de ese sujeto obligado, que sean que acoten muy bien sus preguntas y sus cuestionamientos. Para que no quede abierta la pregunta y de repente, pues por ahí ya sabe usted, ¿no? Pueden salirse los sujetos obligados que no les gusta mucho dar una respuesta que de repente compromete y bueno, ustedes dejan la ventana abierta. Entonces, para terminar, hay que ser muy concretos en lo que se pregunta, ¿no? Danos un ejemplo o danos con precisión estos puntos que nos está señalando para que la gente sepa perfectamente bien qué hacer y su solicitud de información prospere. Es importante que diga, mi solicitud va dirigida a la Comisión para el Acceso a la Información Pública. Ese es mi sujeto obligado. Segundo punto, me llamo Aida Cuayo Amador y doy como domicilio para recibir notificaciones la 7A Sur 4301 o mi correo electrónico aida.cuayo@caip.org.mx, que dicho sea de paso, me pueden escribir o nos pueden echar un gritito si tienen dudas que necesiten que los orientemos con gusto. Eso es importante. Eso es importante. Después, ¿qué es lo que estoy solicitando? Requiero la estadística de solicitudes de acceso a la información realizadas por los sujetos obligados, desde el 2006 hasta agosto de 2013. Ya acoté, exactamente eso es lo que quiero, eso es lo que estoy pidiendo. A veces las personas dicen, quiero cuántas solicitudes les han hecho a los sujetos obligados. Y a lo mejor le dices, pues han sido 3.524. Y ya, oye, pero ¿cómo? ¿De qué se trata? Es que eso no me lo preguntaste. Así ¿no? es. ¿O qué periodo te voy a dar? Pues no lo sé, ¿no? Entonces, yo a lo mejor te doy el último mes, si no me pusiste qué periodo me estás pidiendo. Muy bien. Y por supuesto, si se puede, el medio electrónico a través del cual, la modalidad de entrega de la información. Sí, la forma en que quieres que la recibas, ¿no? Muy bien, pues para cualquier duda, ya saben, pueden buscar a Aida, ella se encuentra también ahí disponible en la página de internet www.caip.org.mx y pueden encontrar allí su correo donde pueden escribirle. Posteriormente platicaremos, Aida, de cómo funciona ahí en la comisión, ¿no? Cuántas solicitudes se han hecho, a quiénes se les ha preguntado, quiénes son los que más preguntan, etcétera. Información valiosa, estadística que tú manejas. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Pásala bien.